creen que les conviene usar el for y cuándo el while? Cuando hay que recorrer toda la regla. Cuando hay que El recorrer for. todo, ¿qué usarían? El for. Perfecto. El for. Si bien podemos hacer trampa y usar cualquiera de los dos al revés, pero el for está diseñado específicamente para cuando sabemos cuál es la cantidad de veces que tenemos que repetir. Y es justo el caso cuando respondimos que tengo que recorrer todo el arreglo. Si tenemos que recorrer todo el arreglo para sumarlos, es ideal usar el for, porque le hago for una variable que cuente desde el 0 hasta el 9 y lo voy recorriendo. Mientras que en los que tengo que salir antes, porque no me hace falta recorrer todo porque me doy cuenta de antes, entonces en ese caso es útil utilizar un while. El while va a tener que llevar algo que cuente por los lugares que voy recorriendo y a su vez va a tener una variable que esa variable se va a ir poniendo en false o en true, dependiendo del caso, que le vamos a llamar variable bandera. Una variable bandera es una variable que está siempre en un valor y que cuando se me cumple lo que yo quiero hacer, se cambia ese valor. Es decir, está en falso, cuando se me pone true, me avisa que terminé. Entonces, el while va a tener doble condición. Cuando, por ejemplo, eso sí sea menor que la cantidad, acá lo hago con cualquier sintaxis. And, no esa variable, que esa variable le podemos poner no fin, por ejemplo. ¿Está? Entonces, cuando queremos que algo corte antes, lo voy a tener que recorrer y a su vez tener otra variable que me va a cambiar de valor cuando quiero que termine. ¿Está? Por ejemplo, en el caso este, cuando encuentro un 3, la variable la puedo poner en false y ya con eso salgo. ¿Ok? Ese tipo de variables se llaman, en general, variables tipo bandera. ¿Por qué bandera? Porque es como una bandera de las que se usan en el automovilismo y que cuando te ponen la bandera roja quiere decir que cambiaste, que ya tenés que salir afuera. O cuando te ponen la bandera verde es que tenés que seguir. Un poquito esa es la idea de la variable tipo bandera. La otra pregunta, les pregunto a ustedes, ¿en qué casos conviene pasar el arreglo por referencia? ¿Y en qué casos sí o sí es necesario? De los que vimos, ¿en qué casos creen ustedes que sí o sí es necesario? ¿En cuáles de estos? En este ejercicio, en el 1, en el que pinto, ¿el arreglo cambia? No. No. El resultado lo obtengo por la función. Por la función. En este, ¿el arreglo cambia? Dice... No. Tampoco. En el único caso que el arreglo cambia es en el último. ¿Por qué? Porque voy a duplicar los elementos. Entonces, en el único caso que sí o sí es necesario pasarlo al arreglo por dirección o referencia es en el caso de algo del tipo del 6, donde los elementos del arreglo van a sufrir algún cambio y queramos recuperarlos a esos cambios, ¿no? Bien. Y la otra pregunta es, ¿en qué casos conviene pasar el arreglo por referencia? En este, ¿puedo pasar el arreglo por referencia? Sí, no pasa nada. Sí. ¿En qué casos conviene pasar el arreglo por referencia? Eso se lo voy a explicar yo. Cuando paso un arreglo por valor, el arreglo se copia. Cuando paso un arreglo por dirección, se copia solamente la dirección de memoria del arreglo. Es decir, que si tengo un arreglo muy largo, por ejemplo, un arreglo de 1000 elementos de tipo real, por ejemplo, aproximadamente un arreglo de un número real necesita 4 bytes para almacenarse.
Si tengo 1000 elementos, son 4000 bytes que voy a copiar. Voy a tener 4 en la memoria principal y otros 4 en la función que lo copié. Si uso la variable por dirección, simplemente se van a copiar, creo que son 4 bytes que va a utilizar para una dirección. Es decir, 4 contra 4000. Entonces, si no necesito tener una copia del arreglo para alguna cosa, conviene casi siempre pasar un arreglo por referencia. ¿Está? Porque ahorro recursos y ahorro tiempo, porque no solo gasto memoria al reservar esos 4K para almacenar la copia del arreglo, sino que gasto recursos de ejecución porque se van a tener que ejecutar 4000 asignaciones a cada lugar de memoria copiando los valores. ¿Está? En una computadora eso es rapidísimo y es casi imperceptible. Pero lo tiene que hacer. Y si eso lo tengo que repetir un montón de veces, piensen que esto se empieza a multiplicar, y algo que parecía muy rápido empieza a hacer que nuestro programa se haga lento o ineficiente. De todas maneras, cuando trabajamos con PHP, por lo general estamos buscando alguna solución para mandar a la web. Y por lo general no estamos tan preocupados por la eficiencia. Si queremos hacer algo que estemos preocupados mucho por la eficiencia, probablemente el lenguaje que tengamos que usar sea el lenguaje C o Java o algún otro lenguaje que esté más orientado al hardware de la computadora. Pero es interesante saberlo. Y la última pregunta, esta sí me la van a responder ustedes. ¿Qué son un contador y un acumulador? Y el contador sería una variable que aumente de a 1 o disminuye. Y el acumulador va sumando. Exacto, exacto. Podemos definirlas un poquito más generales. El contador es una variable que se va incrementando, que puede ser de 1 en 1 para contar, pero también si utilizo una variable que va de 10 en 10, también se le llama contador. Y si hago una variable que empieza en 100 y va decrementando en 1, también sería contador. Y el acumulador es donde voy guardando las sumas, pero si en vez de guardar las sumas voy guardando las multiplicaciones, también le llamo acumulador. Le podría llamar multiplicador, pero esa es la idea. Que en una sirve para contar las veces que itero y en otras que voy acumulando los valores que voy generando. Bueno, este documento creo que ya lo subí, si no lo subo en un ratito. Quiero que me lo resuelvan para el lunes. Es corto, ya lo hicimos. Los algoritmos que tienen que hacer tienen 3 o 4 renglones cada uno. ¿Están? Pero la idea es que quiero que refuercen este tipo de habilidades para trabajar con arreglos porque son muy útiles para la programación en general, para todos los ámbitos. Bien. Vamos a pasar ahora a otro documento. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Cuál le muestro primero? Voy a mostrar primero la otra. Bien. ¿Ven ahora el otro Word? Sí. Bien. Sí. Les había contado que en PHP podíamos trabajar con los arreglos tradicionales como el que vimos hasta ahora que trabajamos en C, que son los que se llaman arreglos estáticos. Los arreglos estáticos tienen un tamaño fijo. ¿Todos han programado algo en C o en Java? Sí. Bueno, cuando ustedes querían declarar un arreglo en C, primero lo tenían que declarar. En PHP no hace falta. Segundo, tenían que definirle el tamaño. Y ese tamaño no se podía modificar en el transcurso del programa. Si ustedes definían un arreglo de 10, tenía 10. No podía ni crecer ni decrecer. Y la otra característica es que el tipo de datos tenía que ser homogéneo. Es decir, cada uno de los elementos del arreglo tenían que ser
del mismo tipo. Ese tipo de arreglos son más eficientes en velocidad y en el uso de almacenamiento. Estos son ejemplitos de arreglos de ese tipo. PHP permite arreglos que son en principio pseudodinámicos. ¿Qué quiere decir pseudodinámicos? Primero que no me hace falta declararlo, simplemente tengo que crear un arreglo vacío o directamente un arreglo con valores. Lo defino cuando lo creo, no lo tengo que declarar. Segundo, que el arreglo puede crecer, en principio para el final o para el principio. Y otra cosa que me permite es que el tipo de datos que guarda sea heterogéneo, es decir, que adentro de cada elemento no obligatoriamente tengo que tener el mismo valor. Así como en C, si tengo un arreglo de enteros no puedo poner un string, o si tengo un arreglo de string no puedo poner un real. En PHP sí, en cada elemento del arreglo puedo poner lo que quiero. Puedo poner en el primer lugar un entero, en el segundo lugar un string, en el tercer lugar otro arreglo, y así siguiendo. Es decir, el tipo de datos no es homogéneo, puedo poner lo que quiera. Y pueden crecer y decrecer, pero solamente para el principio o para el final. No puedo agregar elementos en el medio. Para hacerlo existe una estrategia, pero tengo que crear otro arreglo nuevo incorporándolo en un lugar. Bien, vamos a ir entonces a un ejemplo. Ya se me corta esto. ¿Están viendo un PHP ahí? No, no se ve.